El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Verdades Espirituales. Aquí encontrarás principios espirituales y leyes universales de justa acción que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. Conocerás la verdad que te liberará del sufrimiento y las limitaciones del pensamiento erróneo. Dios te bendice. Saludos queridos amigos y bienvenidos a nuestro programa Verdades Espirituales. Mi nombre es Roberto Sánchez y soy el ministro director del Centro de Cristianismo Práctico. Y el tema que estaremos tratando en el día de hoy es la Biblia, un nuevo enfoque a un libro antiguo. Pero antes, como de costumbre, hagamos una oración para entregar este programa a la guía y la instrucción de Dios. Así que mismo donde estás, cierra tus ojos y escucha estas palabras. Querido Dios, ayúdanos a escudriñar cada día más las Escrituras y danos el entendimiento para descubrir los mensajes ocultos que nos ayudarán a vivir una vida de mayor calidad espiritual, que nos ayude a expresar cada día más el potencial crístico que vive dentro de cada uno de nosotros. En esa seguridad, querido Dios, afirmamos y declaramos que te amamos y te bendecimos y te damos las gracias por habernos escogido para predicar y practicar estas grandes verdades espirituales. Amén, amén y amén. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad. Palabra diaria correspondiente al día de hoy. Y la palabra es sanación. Su afirmación: mi salud se restaura a medida que la reclamo y acepto. Mi salud se restaura a medida que la reclamo y acepto. Veo el reflejo de mi capacidad innata para sanar en la naturaleza, en la salamandra, que hace que su cola crezca de nuevo, y el árbol que retoña luego de ser podado. Aprecio la regeneración a mi alrededor. Estos ejemplos y más me instan a apreciar las habilidades restauradoras de mi cuerpo. Las oportunidades para sanar me invitan a conocer y reclamar mi integridad. Cuando estoy lesionado o enfermo, me cuido y acepto la ayuda de otros. Apoyo la sanación, atendiendo una herida física o emocional, con compasión y cuidado. Utilizo los recursos que necesito para fomentar mi salud. No importa lo que me lleve hacia mi sendero de sanación, siempre tengo la capacidad de experimentar mi completitud. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 16. Hágase la luz. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados, y él, con solo su palabra, expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Relatos de la Biblia. Aquí conocerás las historias relatadas en la Biblia y el significado que éstas tienen hoy en tu desenvolvimiento espiritual. El título de la cápsula es El rescate de Lot. En un programa anterior hablamos de que llegó un punto en que Abraham y su sobrino Lot tenían tanto ganado y la tierra que ocupaban no era suficiente para sostenerlos, que decidieron entonces separarse. Lot tomó la sección más fértil, que era el valle alrededor de Sodoma y Gomorra. Sabemos que Lot se aprovechó y tomó la mejor parte, pero ninguna persona que obra egoístamente
puede tener éxito duradero. Y Lot pronto se vio envuelto en dificultades. Las tribus vecinas hicieron la guerra a Sodoma y Gomorra, y Lot y todos los de su casa fueron hechos prisioneros. Uno de sus siervos escapó y fue a pedir ayuda a Abraham, quien reunió sus hombres y acudió a rescatar a Lot. Sus guerreros cayeron inesperadamente durante la noche sobre el enemigo y los obligaron a huir, abandonándolo todo. De regreso a su hogar, Abraham conoció 2 reyes que salieron a su encuentro, uno de los cuales, el rey de Sodoma, se mostró tan agradecido por haber Abraham liberado a su país que le ofreció la mitad del botín de guerra. Abraham rehusó y le entregó no solamente los prisioneros, sino todos los bienes que había tomado. El otro rey era Melquisedec, rey de Salem, quien trajo pan y vino para bendecir a Abraham, pues Melquisedec también rendía culto a Dios. Abraham dio el diezmo de todo lo que traía a Melquisedec. Melquisedec realmente representa la mente crística o la superconciencia, aquello que cuando predomina en la conciencia del hombre hace que se establezca y se sostenga una conducta perfecta y recta. Es el ajuste perfecto, es paz y perfección. Más tarde, cuando Abraham tuvo aviso de que las ciudades de Sodoma y Gomorra serían destruidas por la perversidad de sus habitantes, él oró para que estos fueran perdonados. Sin embargo, no había ni siquiera 10 hombres justos en ellas, y su suerte quedó sellada. Solamente Lot, su esposa y sus hijas escaparon. La esposa de Lot no se benefició de la huida porque volvió la vista atrás y se convirtió en una estatua de sal. Cuando uno se libera de una dificultad es funesto volver la vista atrás. Por eso Jesús dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y ahora, queridos amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Bien amigos, estamos de vuelta con ustedes. El tema que estaremos desarrollando en el día de hoy es la Biblia, un nuevo enfoque a un libro antiguo. Y como de costumbre, antes de comenzar, quiero presentar los talentos que me acompañan. A mi derecha, el maestro licenciado Felipe Debrán, y a mi izquierda, la ministra licenciada Neomicia de León, y a su izquierda, el reverendo Cornelio Lebrón. Y vamos a comenzar diciendo que muchas personas, y esto me ocurrió a mí hace muchos años, vemos este libro como algo muy difícil de entender. Y otros quieren conocer la Biblia, pero ni tan siquiera saben por dónde empezar. Yo les cuento que yo empecé a leer la Biblia con una Biblia para infantes, para niños, que tenía una paginita corta y una lámina.
que describía más o menos los acontecimientos de la Biblia. Ese fue mi comenzar. Pero en el día de hoy, pues, vamos a ver la Biblia desde un enfoque más bien panorámico, viendo cómo está constituida la Biblia y cómo nos puede ayudar a nosotros a vivir una vida de más alta calidad. Así que comencemos, y vamos a comenzar contigo, Neomicia, preguntándote qué es la Biblia. Mira, la Biblia ha sido definida como un conjunto de libros, pero es una palabra de origen griego que significa biblos. De ahí se le ha dado el título de Biblia, y es un conjunto, una colección de pequeños libros. La Biblia es un conjunto de escrituras sagradas, también formado por el Antiguo y el Nuevo Testamento, en la cual el Antiguo Testamento es común a los judíos y a los cristianos, y el Nuevo Testamento es aceptada solamente por los cristianos. El Antiguo Testamento, ¿verdad?, recoge y transmite las experiencias religiosas del pueblo israelita desde sus orígenes hasta el período intertestamental. En el Nuevo Testamento se hayan consignado los acontecimientos que dieron origen a la fe cristiana. De ahí nace lo que es la fe cristiana y se relata el nacimiento, la vida y los hechos de nuestro Señor Jesucristo y los primitivos movimientos de expansión y sus enseñanzas. Yo creo que ahí has cubierto a grandes rasgos el contenido de la Biblia. Y Cornelio, entonces, pero como hemos dicho, es la Biblia más que un conjunto de biblos, como libritos, ¿verdad? Que estábamos hablando. De libros. Sí, ampliando un poquito lo que decía Noemicia, es un conjunto de libros que fue escrito por más de 40 autores y a través de más de 1500 años de historia. 1400 años antes de Jesucristo y 100 años después de Jesús. O sea, después del año 100 de nuestra época no se ha escrito más nada de lo que está en la Biblia. Fíjate qué interesante. Interesante. Y también la Biblia es un libro tan interesante que ha sido traducido a más de 2400 idiomas y dialectos. Pero todavía falta 4500 idiomas y dialectos a los cuales llevar. De modo que eso forma parte de todo lo interesante que es la Biblia. Aparte de que los autores aparecen gente que eran intelectuales, pero también aparecen gente que no eran nada. Por lo tanto, es un libro que es esencialmente inspirado. Ahora bien, más que un conjunto de Biblia, de libritos o de cuadernillos, si nos remontamos a uno de los teólogos más influyentes, que se llama Orígenes de Alejandría. Este teólogo, un notable erudito del siglo III aproximadamente de nuestra época, él definió la Biblia como algo que tiene la naturaleza misma del hombre. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y así mismo él enfoca en esa forma trina lo que es la Biblia. Él dice que el cuerpo es como si fuera un libro histórico, esa parte. Y el alma es como la maestra de moral. Y la parte espiritual es como una instructora de los misterios del ser. Pero también la Biblia relata, para no verla nada más así en blanco y negro, la historia de la generación del hombre, o sea, su origen, su nacimiento, cómo él cayó, cómo degeneró y cómo puede alcanzar su regeneración. Durante muchos siglos la Biblia ha sido una fuente de instrucción, de orientación e inspiración para aquellos que buscan la luz en el camino. Todo el que quiere superarse puede acudir a sus enseñanzas para alcanzar niveles espirituales superiores. Sin embargo, Felipe, hay muchas personas que, vamos a decir, dicen que la Biblia es la palabra de Dios y quieren tomar la Biblia al pie de la letra. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Yo sigo en la misma línea de lo que acababa de definir Cornelio, desde el punto de vista de que la Biblia tiene esa naturaleza tríplice. Obviamente, cada persona tiene una experiencia con ella y tiene una opinión acerca de cómo le funciona mejor. Pero yo pienso que aquellos que solamente ven
la Biblia al pie de la letra, literalmente, se estarían solamente enfocando en la parte que pudiéramos decir que es el cuerpo. Entonces se estarían perdiendo las otras dos partes, la interpretación y ese grande código de moral que están dentro de ella. Por la otra parte, si solamente se enfocan en el código de moral, se estarían perdiendo todos esos ejemplos y esas anécdotas históricas que tienen una enseñanza también muy importante. De manera tal de que y eso fue algo de lo que el mismo Maestro Jesús criticó a los escribas y fariseos, que precisamente tomaban la Biblia de una forma literal y perdían entonces el significado de la enseñanza y el mensaje principal que contiene su enseñanza. Claro. Entonces se estaban quedando solamente con la parte externa, con la letra, con la letra, y se estaban perdiendo con el significado. El espíritu del que estaba detrás de todo eso. Cornelio, entonces, ¿tiene la Biblia algún valor o está ya como libro obsoleto? O sea, no, de ninguna manera. La Biblia tiene una influencia tal que la civilización occidental se le llama cristiana, precisamente porque hubo una evangelización con la conquista de este continente. De modo que cuando vemos la Biblia más allá de la letra, ella cobra un significado muy especial. Tal como afirmaba Felipe, hay que ir más allá de lo que es escrito de manera literal. Hay que ir más allá de esa lección obvia que hay siempre. Hay un significado escondido que cada uno de nosotros podemos descubrir. La Biblia es como si fuera un tesoro, justamente así escondido, que cuando tú escarbas y le encuentras, te enamora de ella. Yo cuando comparto clase con compañeros, yo les digo, enamórense de la Biblia para que puedan aprender. Y enamorarse es eso, escudriñar, escarbar. De modo que ahí la Biblia se convierte en la historia y la evolución de la conciencia del hombre, y la historia también de nuestro desarrollo espiritual. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú puedes encontrar ese desarrollo. Tanto en el uso de las alegorías que hay, en los relatos, en las historias, en las parábolas, vamos a encontrar cómo nosotros fuimos creados con esa potencialidad divina, cómo nos extraviamos de esa herencia divina que tenemos de manera innata y, muy importante, cómo podemos alcanzar la regeneración, cómo podemos rescatarlo, volver a ese origen con el cual Dios nos creó. Siendo esto así, entonces la Biblia, aunque por lo antiguo que sea el libro, no está obsoleta definitivamente. Y entonces, en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis, Felipe, leemos: sea la luz o hágase la luz. ¿Y qué implicaciones tiene esta frase en nuestro estudio de la Biblia? Yo pienso, Roberto, es una frase maravillosa. Y si nosotros la tomamos así como en el principio de la Biblia, también puede ser una importante pauta de todo el conocimiento que es luz que nosotros vamos a encontrar dentro de él. Por eso nosotros tenemos la práctica de cuando vamos a leer la Biblia, comenzamos diciendo esa misma frase: hágase la luz. Lo que buscamos con eso es que llamar, abrirnos a ese conocimiento que, como decía Cornelio, es interpretativo, que esconde en cada uno de sus versículos, de su pasaje. Entonces, permitirnos nosotros mismos que nuestra mente se ilumine y podamos entonces encontrar el mensaje que necesitamos encontrar, que siempre es un mensaje diferente para cada uno que la lee. Y eso es que sea una de sus bellezas. Así mismo permitimos que armonizarnos con ese mensaje, poder encontrar la respuesta que buscamos. Entonces, al cerrarla, cuando terminamos, cuando ya no hemos servido de esa luz, decimos: la luz se ha hecho. Y se hizo la luz. Decimos nosotros. ¿Qué significa eso? Que ya nosotros podemos contar con el mensaje que hemos encontrado. Eso no significa que no podemos volver cada vez que necesitemos a repasar, a revisar algún pasaje, porque siempre ciertamente vamos a encontrar una enseñanza diferente. Y yo creo que lo más importante dentro de lo que tú has dicho es que también cuando decimos hágase la luz o se hizo la luz,
no lo hagamos de una manera automática, Correcto. sino hagamos desde el corazón. O sea, muchas veces la gente se acostumbra como rezar un rosario, o sea, no, debemos hacerlo con el corazón, hágase la luz y permitir que ese entendimiento se manifieste, y se hizo la luz reconociendo y dando gracias por esa. Dando gracias. Y entonces, Neumicia, desde un punto de vista espiritual, ¿qué representa el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento nos muestra o nos enseña la obediencia a Dios y que esta es fundamental para nuestro desarrollo espiritual. También se nos presentan los principios de buen accionar o de justa acción que debemos seguir para establecer nuestra relación con Dios y con los demás a nuestro alrededor. En ese estado de conciencia, es el estado de conciencia que te dice, ¿verdad?, cómo vas a actuar conforme a la ley divina, cómo debes tener tu relación con los demás, cómo debe ser tu vida, cómo debes desarrollar tu vida. Por ejemplo, si amas a Dios, honras a tus padres, guardas el día de reposo, deja de hacer cosas que están dentro de los mandamientos, por ejemplo, no matar, no robar, no levantar falsos testimonios, no desear los bienes ajenos, entonces tendrás el bien en tu vida. Entonces, en otras palabras, lo que hagas en lo externo te servirá para cambiar tu vida en lo interno. O sea, es como la consecuencia del bien hacer que cambiará lo que es tu vida. Y sigo contigo entonces, te pregunto ahora, ¿y qué representa ese Nuevo Testamento entonces, espiritualmente hablando? Bueno, el Nuevo Testamento, sobre todo sabemos que narra el nacimiento, la historia en la vida de Jesucristo. Jesús, sí. Y representa una nueva conciencia donde ya hemos aprendido que realmente no debemos hacer cosas incorrectas como robar, matar, ser adúltero, no codiciar lo ajeno, etcétera, ¿verdad? O sea, en el Nuevo Testamento se nos enseña que estas leyes no solo operan en lo físico, en lo externo, sino también, y muy importante, en nuestro interno ser y en nuestra mente. Por ejemplo, Jesús dijo, y eso no lo recoge el Nuevo Testamento, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira para codiciar la mujer de un amigo o alguien que no le corresponde, ya adulteró en su corazón. O sea, ya en conciencia ya es un adúltero. Entonces, más qué hacer o qué no hacer, el Nuevo Testamento nos dice que seamos o qué debemos hacer. ¿Qué debemos ser? ¿Qué debemos ser? Sí. Ser. Uh-huh. Entonces, y tenemos un ejemplo aquí que nos dice uno de los versículos. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Yo creo que ahí diste en el clavo, o sea, que va más allá de lo que establece el Antiguo Testamento y dice, está bien, no solo es importante comportarse como te mandan a comportar, sino también pensar de manera recta también. Y yo creo que, Cornelio, entonces, ¿qué debemos entonces esperar de un estudiante de la verdad? Indudablemente que un estudiante de la verdad debe de enamorarse de la Biblia. Muy importante eso. ¿Por qué? Porque la Biblia es el manual, es la guía para cualquiera que quiera acercarse a la verdad. Entonces, cada estudiante debe conocer los sucesos históricos que narra la Biblia. También debe estar familiarizado con su elevada enseñanza moral y ética. Y cuando decimos los sucesos, es que en esas narraciones y esos personajes que se mueven a través de las narraciones tienen un mensaje intrínseco para nosotros, que depende de nuestro estado de conciencia cuando lo estamos estudiando, nos va a enseñar algo, nos va a traer una experiencia, tal como decía Felipe. O sea, así como pedimos que se haga la luz, que se haga la comprensión, eso es lo que estamos buscando. ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice el personaje? Uh-huh. Si va a hablar de números, ¿qué dicen esos números? Que se mencionan mucho los números, a veces no es numerología, pero se dice, pasaste por el desierto 40 años, ¿qué significa ese periodo? Jesús fue y tuvo tal día. Hubo esto y sucedió
3 veces. Todas esas son cosas que nos traen mensajes que nosotros debemos de discernirlo. Claro. Y al final de leerlo decir, se hizo la luz. Claro. Me llené de comprensión, la historia, el personaje me trajeron algo para mi desarrollo y superación espiritual. Indudablemente que hay un camino de vida mucho más abundante cuando nosotros vemos la Biblia desde este punto de vista. Y los escritores de la Biblia, tal como yo decía en mi anterior intervención, pues ellos escribieron esto en un estado de conciencia espiritual. O sea, gente que fueron inspirados. Hablaba ahorita de que habían intelectuales, pero también había gente que eran pescadores. Y esas enseñanzas y esos escritos que ellos hicieron tuvieron que ser inspirados por el Espíritu Santo para que eso se mantuviera en el tiempo como se mantiene ahora y nos trae esas enseñanzas. Y definitivamente que estas cosas pues tienen que ser interpretadas a la luz de esa inspiración espiritual que ellos tuvieron. Porque tal como dice Pablo, que es uno de los intelectuales de la Biblia, que las cosas espirituales deben de discernirse espiritualmente. De modo que esos personajes y lugares de las Escrituras representan diferentes fases de nuestro desenvolvimiento espiritual. Eso, yo creo que eso es sumamente importante. Entonces, Felipe, los personajes, como dice Juan Cornelio, esos personajes, esos eventos, esos lugares que aparecen en la Biblia, representan esas fases de nuestro desenvolvimiento espiritual. Háblanos un poco más sobre eso. Sí, eso yo pienso que es una opción bastante acertada de este nuevo pensamiento, de que podamos ver la Biblia como la historia misma de la humanidad y, como bien decía Cornelio, de ese proceso de generación y regeneración del hombre. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, toma vida para lo que está ocurriendo en nuestra vida hoy. Por ejemplo, cuando pensamos en los israelitas, que básicamente la Biblia narra, el Antiguo Testamento principalmente, todas las historias del pueblo de Israel. Pero eso no es solamente una historia histórica, valga la redundancia, sino un cambio de conciencia y de diferentes situaciones que ese pueblo vivió. Entonces los israelitas pueden representar todo aquel que busca de Dios, que en un momento se movió al desierto, que en un momento estuvo perdido, que en un momento encontró una tierra prometida. Esa búsqueda de la tierra prometida es la búsqueda de Dios que representa al hombre. Por ejemplo, la salida de Egipto se puede representar, Moisés representa la ley y la salida de Egipto representa cualquier liberación de estado de conciencia limitante en lo que nosotros podemos estar esclavos por tiempo y sometidos a trabajos pesados. Okay. Entonces, en ese personaje que Moisés representa, a través del conocimiento de la ley, de las leyes divinas, nosotros podemos salir de su estado de conciencia. Los 12 apóstoles, por ejemplo, representan las 12 facultades del hombre, esos 12 poderes, como nosotros los llamamos, donde el hombre puede expresar su naturaleza espiritual a través de ellos. Entonces, cada uno de los apóstoles representa una facultad del hombre, como lo representaron en su momento las 12 tribus de Israel. Claro que sí, claro que sí. Excelente. Entonces, Neomicia, hemos visto que podemos obtener grandes lecciones cuando interpretamos espiritualmente los relatos de la Biblia. Dame algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento encontramos el relato de Lot, de la esposa de Lot y de su familia, ¿verdad? Eso es un ejemplo bueno, porque ya que él, su esposo, su familia completa, iban saliendo camino a Sodoma, que era una ciudad de pecado, saliendo de Sodoma. Era una ciudad que ya estaba siendo destruida y se le instruyó que no debían mirar la vista atrás. Pero la mujer de Lot, pues, desobedeció y miró atrás. Y ella se convirtió inmediatamente en una estatua de sal. Entonces, esta narración, más que leerla en blanco y negro, como ya hemos hablado, tiene un significado espiritual para cada uno de nosotros. Ese nos instruye y nos advierte
de no mirar al pasado, que cuando vivimos mirando al pasado, pues podemos detener nuestro progreso espiritual, o sea, podemos congelarnos. El versículo lo que dice que se volvió una estatua, o sea, se congeló ahí, se quedó frisada. Entonces, para seguir adelante en nuestra vida, en nuestra evolución, tenemos que soltar el pasado y liberarnos de todas aquellas cosas que nos mantienen atados, todas esas ataduras. Ese es un mensaje para cada uno de nosotros. Eso es una excelente ilustración. Y Cornelio, en los evangelios que se narran los milagros de Jesús, ¿tienen estos milagros algún significado espiritual para nuestra vida? Porque siempre que hablamos de los milagros nos remontamos al momento en que se realizaron, pero ¿tiene eso actualidad en nosotros? Indudablemente que sí. Jesús, a través de su ministerio, predicó, enseñó, sanó, y sobre todo los milagros de sanación y también los milagros de acción sobre la naturaleza, pues son un buen ejemplo de cosas que suceden a diario. Definitivamente, por ejemplo, el relato de los panes y los peces, que es uno de los más conocidos, Jesús enfrenta con muy poco alimento, 5 panes y 2 peces, darle comida a miles de gente que era su audiencia en una prédica de esa que él usaba. Entonces él, en vez de enfocarse en la carencia, en lo que no tenía, según el relato dice que él levantó sus ojos al cielo, es decir, se elevó a un estado de conciencia tal y dio gracias por lo que tenía, lo cual aumenta automáticamente lo que tú tienes. Entonces Jesús allí, pues, en vez de estar enfocándose en la carencia, pues se enfocó en la abundancia que Dios nos puede dar cuando estamos en un estado espiritual elevado. Ninguna situación que nosotros afrontemos, pues, es irremediable. Si la enfrentamos contando con Dios, Dios va a apoyarnos y vamos a convertir esas experiencias en experiencias milagrosas. Excelente, yo creo que es una buena descripción. Entonces, pues Felipe, para concluir este tema, ¿qué más podemos decir de la Biblia? Pudiéramos resumir diciendo, primero, que ciertamente la Biblia fue escrita por personas iluminadas, iluminadas espiritualmente para poder traer ese mensaje hasta hoy en día. Y gracias a Dios, pues lo tenemos disponible para todos. Y que nos lleva desde Adán a Jesús, desde el hombre natural hasta el hombre perfecto, en la conciencia crística perfeccionada, vamos a llamarlo así. Y que, como mencionábamos ahorita, no se queda solamente en el libro, es la narración de lo que va ocurriendo en la conciencia, yo voy a decir, no del hombre, sino de la humanidad completa, a través de los siglos. Esa es la historia que está ahí escrita. Es una narración que dice la evolución del alma y un viaje en el que todos nosotros, en nuestra condición de seres humanos, ya estamos subidos. Así que, como bien decíamos, ese es el manual para llevar una vida plena y exitosa. Claro que sí. Muy bien puesto, Felipe. Queridos amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
Resumiendo y concluyendo, la palabra Biblia es una palabra griega que significa propiamente libritos y es una colección de pequeños libros que se hallan unidos por el significado espiritual que tienen. Es el conjunto de escrituras sagradas formado por el Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia es más que un conjunto de libritos. Orígenes, un notable erudito de las escrituras del siglo III, después de la era cristiana, definió la Biblia como algo que tiene la misma naturaleza del hombre, compuesta de espíritu, alma y cuerpo. La Biblia es una unidad trina, es un cuerpo como libro histórico, un alma como maestra de moral y espíritu como instructora de los misterios de Dios. Muchos alegan que la Biblia debe tomarse literalmente porque es la palabra de Dios y por eso es infalible. Otros la ven meramente como una colección interesante de anécdotas históricas y morales. Pero si la tomamos literalmente será solo un libro histórico y nos perdemos las lecciones espirituales que permanecen ocultas en los eventos y en sus personajes. Jesús precisamente condenó a los escribas y fariseos por enseñar solo la letra de las Escrituras y descuidar su espíritu. Cuando vemos la Biblia más allá de la letra, ella cobra un significado especial que va más allá de las palabras escritas. Más allá de la lección obvia, hay siempre un significado escondido para cada uno de nosotros. Entonces la Biblia se convierte en la historia de la evolución de la conciencia del hombre y la historia de nuestro desarrollo espiritual. En el primer capítulo del Génesis leemos sea la luz o hágase la luz. Esta frase maravillosa fija el tono o modo particular para el estudio de toda la Biblia. Cada vez que abramos la Biblia debemos afirmar con el corazón, hágase la luz. Y al cerrarla digamos con gratitud, y se hizo la luz. Con estas afirmaciones y reconocimiento armonizamos nuestras mentes con el Espíritu de verdad. Desde un punto de vista espiritual, el Antiguo Testamento nos muestra que la obediencia a Dios es fundamental en nuestro desarrollo espiritual. También nos presenta los principios de justa acción en nuestra relación con Dios y con los hombres. El Nuevo Testamento nos enseña que estas leyes no solo operan en el plano físico externo, sino también en el reino de la mente. Por ejemplo, Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Más que hacer o no hacer algo, el Nuevo Testamento dice que seas algo. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Todo estudiante de la verdad debe conocer los sucesos históricos narrados en la Biblia. También debe estar familiarizado con su elevada enseñanza moral y ética. Pero aquel que desee el camino de una vida más abundante debe estar en condiciones de ir más lejos de eso y percibir el significado espiritual de la Biblia. Es importante saber y reconocer que los personajes, los eventos y los lugares que aparecen en la Biblia representan diferentes fases en nuestro desenvolvimiento y crecimiento espiritual. Por ejemplo, los israelitas representan a aquel que busca a Dios. La salida de Egipto hacia la tierra prometida representa el alma buscando liberación de pensamientos esclavizantes y limitantes. La salida de Egipto a la tierra prometida representa el alma buscando liberación de esos pensamientos
esclavizantes. Podemos obtener grandes lecciones cuando interpretamos espiritualmente los relatos de la Biblia. Por ejemplo, en el relato de los panes y los peces, se nos muestra que todo problema o dificultad debe resolverse desde un nivel más alto de conciencia. Por esa razón, Jesús levantó sus ojos al cielo y vio más allá del problema, vio la solución. Y para concluir, podemos decir que la Biblia fue escrita por hombres espiritualmente iluminados. La Biblia nos lleva de Adán a Jesús, de la conciencia humana ignorante a la conciencia crística iluminada. La Biblia es una narración de lo que tuvo y está teniendo lugar en la conciencia de la humanidad y te da el discernimiento que puede ayudarte a resolver tus problemas hoy. Y ahora, queridos amigos, a continuación, un video musical titulado La Biblia dice, interpretado por Lenny Salcedo. Escuchemos y disfrutemos. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor. La Biblia dice. La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre, que no codicies, que no matarás ni robarás, ni te harás imagen, y que tan solo a Él adorarás. La Biblia dice que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como Él nos perdonó, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. La Biblia dice, para terminar, que Cristo viene. Que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y
El Centro de Cristianismo Práctico presenta el mensaje del día. Hemos dicho en todo esto que la Biblia representa el desarrollo de nuestra conciencia espiritual y los personajes, los eventos y los lugares tienen un significado espiritual en nuestra vida. Por eso el título del mensaje de hoy es De la tierra prometida al reino de los cielos. Y la cita bíblica que ampara este mensaje es de Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Hágase la luz. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se hizo la luz. El Antiguo Testamento relata la historia de los patriarcas, especialmente de Abraham, a quien se le atribuye ser padre del pueblo hebreo, y la historia de sus descendientes directos: Isaac, Jacob, que después cambió su nombre a Israel, y sus hijos. Ellos vivían en Canaán y por causa de una hambruna tuvieron que emigrar a Egipto. Allí vivieron por más de 400 años, sometidos a dura servidumbre. Y en ese tiempo el pueblo clamó a Jehová para que los sacara de Egipto. Jehová los escuchó y por medio de Moisés el pueblo de Israel salió del cautiverio egipcio y permaneció en el desierto por 40 años hasta su entrada y conquista a la tierra de Canaán, la tierra prometida por Jehová, Dios a Abraham. Luego de la conquista, Canaán fue repartida entre las tribus de los hijos de Israel, tanto al este como al oeste del río Jordán. Y entonces comenzó la historia del pueblo de Israel en su territorio. Al principio estuvo dirigido por los jueces, nombres que se le dio a una serie de personajes que se esforzaron por dirigir al pueblo y mantenerlo a salvo de la hostilidad y el dominio de sus vecinos. En uno de los muchos enfrentamientos con los filisteos, Israel resultó vencido. Entonces Samuel, a quien Dios ya había llamado a ser profeta, comenzó a dirigir a Israel también como juez, lo que hizo hasta que el pueblo expresó su deseo de tener rey, como tenían todas las naciones. Dios le concede esta petición al pueblo y se instituye la monarquía. Saúl fue el primer rey y luego David es ungido y unifica la nación. David muere y su hijo Salomón hereda el trono, llevando a la nación a un mayor nivel de desarrollo. Luego de la muerte del rey Salomón vino la ruptura de la unidad nacional, creándose el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. El reino del sur estuvo sujeto a invasiones, a esas invasiones de los pueblos vecinos, y la destrucción causó el periodo del exilio, en donde los babilonios le permitieron a los exiliados del reino de Judá establecerse en la región de Babilonia. Esta historia tiene una semejanza con nuestra vida personal y familiar, desde que nacemos hasta que finalmente morimos. En el Génesis vemos cómo la familia de Israel emigra de su tierra natal a Egipto por causa de la hambruna que se desarrolló en esa región. Esa es la historia de los emigrantes, historia que se repite una y otra vez hasta el día de hoy. Familias emigrando a otros países, buscando una mejor calidad de vida. En cuanto a nuestro desarrollo personal, la primera etapa de nuestra vida es la que podríamos llamar la época de los patriarcas. La palabra patriarca y padre son sinónimos. Y en esa primera etapa de nuestras vidas,
Nuestros padres desempeñan un papel importante, inculcándonos valores morales. Y es por medio de ellos que descubrimos y conocemos que existe un Dios que es Padre de todos nosotros, al que llamamos Papá Dios. Luego viene una etapa tal vez de los 6 años a los 12 años, donde la disciplina desempeña un papel importante. Entramos en la escuela formal, donde estamos sujetos a realizar unas tareas que debemos cumplir, o de lo contrario seremos castigados y obtendremos malas notas en la escuela. Pienso en el tiempo en el cual el pueblo estuvo en el cautiverio egipcio, sometido a duras tareas de cumplimiento, so pena de castigo. Luego viene la adolescencia, que es el periodo de los 13 a los 19 años. Este periodo se representa por el gemido y el clamor del pueblo hebreo a causa de la servidumbre. Clamor que subió a Dios desde lo profundo de su servidumbre. Ese clamor es el deseo de libertad que vive en el corazón de todo ser humano. El adolescente ha estado sujeto a la ley y reglas impuestas por sus padres en su hogar y a la disciplina que esto conlleva cumpliendo con sus deberes y responsabilidades en la escuela y en su hogar. Pero ahora el adolescente clama por su propia libertad e independencia de sus padres, porque desea comenzar a vivir su propia vida. Algunos deciden abandonar su hogar temprano, otros un poquito más tarde, y algunos se quedan como el hermano del hijo pródigo en la casa de sus padres. No me extrañaría que algunos de esos judíos inseguros y temerosos decidieran quedarse allá en Egipto y no entrar al desierto. Pero aquellos que deciden abandonar el hogar paterno, al lograr liberarse y comenzar a ser autosuficientes, cometen errores de juicio y pueden sentirse muchas veces desorientados. No existe un mapa como tal que los lleve, digamos, a su tierra prometida. Están solos en el desierto de la nueva vida, libre de ataduras. Comienzan a establecerse metas y de esta manera a moverse en la dirección de su propia tierra prometida. La tierra prometida adquiere muchos significados, pero uno de los más predominantes en la conciencia colectiva es llegar a ser ricos. Tener una estabilidad económica es equivalente a estar en un lugar donde fluye leche y miel, disfrutando de las cosas buenas que la vida puede ofrecer, porque tienen el dinero y los recursos para adquirirlas. Pero esto no es suficiente. Llega el momento en que el hombre requiere establecerse, formar y tener un hogar y una familia. Y este tiempo está representado por la asignación de las tierras a las tribus de Israel y luego con el establecimiento de la monarquía. La monarquía simboliza la unidad familiar, condición que se ve amenazada por los retos y los vaivenes de la vida. El divorcio está simbolizado por la separación del reino y el abandono del hogar por parte de uno de los cónyuges. Algunos de los matrimonios se reconcilian y esto está representado por aquellos que decidieron volver del exilio a su tierra y reconstruir el templo que simboliza el hogar. Otros permanecieron en otras tierras. De aquí en adelante la historia y la vida del pueblo hebreo se caracterizó por sus luchas contra pueblos invasores y su vida bajo el dominio de otros imperios. Todo esto es representativo de los retos que enfrentamos y de las condiciones en las cuales a veces nos toca vivir
por causas que están fuera de nuestro control. Al principio, buscamos externamente una vida mejor. Emigramos, trabajamos duro, logramos conquistar y adquirir bienes materiales, logrando una mejor posición económica. Mas, sin embargo, esto no nos exime de tener que enfrentar retos y luchar contra ellos. Hay condiciones externas que nos mantienen oprimidos, aunque tenemos nuestros hogares, nuestra familia y una condición económicamente estable. Pero siempre surgen situaciones externas que nos impiden sentirnos totalmente libres y felices. Estas condiciones están representadas por la ocupación romana de Palestina, que es el nombre moderno de la tierra de Canaán. O muy bien pudiera ser un trabajo esclavizante que nos produce grandes cantidades de dinero, grandes ingresos, pero el cual detestamos porque las condiciones laborales son pésimas y los conflictos internos son insoportables. Y es en medio de la dominación romana cuando surge Juan el Bautista y Jesús y comienzan a predicar acerca del reino de los cielos. Jesús usó distintas parábolas para describir el reino de los cielos. El maestro dijo que es semejante a una semilla de mostaza, a un tesoro escondido, a una perla preciosa, a la levadura, a 10 vírgenes, a un hombre que contrata obreros para su viñedo, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, etcétera, etcétera. Esta variedad de descripciones es indicativa de la amplitud y la profundidad del reino de los cielos al que Jesús localizó entre nosotros y dentro de nosotros. Todos sabemos que por encima de toda descripción, el reino es un lugar en nuestro interior, un estado de conciencia, el cual todos aspiramos para alcanzar una vida mejor. Y como cada cual tiene su propia conciencia, el reino se define de diversas maneras, todas distintas. Y aunque hemos progresado materialmente, todavía no nos sentimos satisfechos. Todavía sentimos y deseamos alcanzar una vida plena. Todavía sentimos un vacío interior que no logramos llenar con nada externo. Estamos muchas veces tristes cuando debiéramos estar felices. Proyectamos una mentalidad de pobreza escatimando en todo lo que damos, como si no tuviéramos suficiente, cuando en realidad tenemos más que suficiente. Padecemos todo tipo de condiciones de inarmonía y enfermedad en nuestro cuerpo, ignorando el potencial de vida, salud y perfección que vive dentro de cada uno de nosotros. La proposición fundamental de este mensaje es que Jehová Dios cumplió su promesa con su pueblo entregándoles la tierra prometida, un lugar externo en donde fluye la leche y la miel. Pero esto no fue suficiente porque en conciencia el pueblo se separó de Dios, viviendo en la materialidad, y en el corazón de ellos nuevamente surgió el vacío y el clamor y el deseo de tener una vida plena. Entonces Jehová Dios oyó nuevamente el clamor de su pueblo y esta vez le ofreció el reino de los cielos. Juan el Bautista y Jesús vinieron a predicar acerca de este reino. Dios conoce el corazón humano y sabía que lo que el pueblo necesitaba no lo podía ofrecer la tierra prometida, y por eso les ofreció el reino de los cielos. Ese ofrecimiento de Dios a su pueblo sigue vigente hasta el día de hoy. Con las palabras eternas de Jesús: es el placer del Padre daros el reino,
queda sellado este ofrecimiento a cada uno de nosotros. Pero nos toca a nosotros llegar a ese reino. Y por esta razón, su amado Hijo Jesucristo nos exhortó a buscar ese reino cuando nos dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero todavía no hemos entendido a cabalidad la profundidad y la amplitud de estas palabras. Pero todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Y llegará el momento en que no tendremos más alternativa que buscar el reino en nuestro interior. Comenzaremos nuestro viaje, esta vez emigrando hacia adentro, hacia nuestro interior, por medio de la oración, la meditación y el silencio, y arrepintiéndonos de nuestros errores para entrar en una tierra nueva y un cielo nuevo. Ese reino es una ciudad en nuestro interior, en donde viviremos en total plenitud, pues no habrá ya más noches oscuras, pues el Cristo de Dios iluminará nuestro rostro con su luz. Entonces habremos recorrido todo el camino de regreso al Padre, desde Egipto a la tierra prometida, y de la tierra prometida al reino de los cielos. Entrar en el reino de los cielos es entrar en la conciencia de Cristo. Y vivir en el reino de los cielos es permanecer en la conciencia de Cristo, siguiendo su divina voluntad. Ahora bien, ¿es esto una utopía o una ilusión o una ficción? De ti depende, porque para Dios nada, absolutamente nada es imposible. Dios te bendice, porque sabiendo estas cosas las haces. Amén, amén y amén. Bien amigos, si ha llegado el momento de poner en acción la ley de dar, recordando siempre que nuestro ministerio se sostiene de los diezmos y las ofrendas amorosas de personas como tú que aman las verdades espirituales que predicamos. Ayúdanos a continuar nuestra labor, enviando tu ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. Cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Y si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. También puedes enviar tu ofrenda o diezmo por PayPal entrando a nuestra página web www.centrodecristianismopráctico.org. Entonces tomemos nuestro diezmo o ofrenda y uniendo nuestras manos, digamos todos juntos: el amor divino, fluyendo a través de mí, bendice y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy, todo el bien que recibo y todo el bien que yo soy. Y es así en su nombre. Amén. Y ahora mi bendición final para ti. El Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Queridos amigos, hasta la próxima entrega de Verdades Espirituales. Bendiciones.